¿Cuál es el impacto económico, psicológico, emocional, laboral y familiar que la desigualdad de género tiene sobre las mujeres y su acceso a la salud mamaria integral previo y postdiagnóstico de un cáncer de mama? ¿Existen en Chile políticas reales con perspectiva de género que promuevan la equidad y líneas de acción sobre la salud de la mujer? Aquí comienza Conversaciones Impostergables por el Cáncer de Mama. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones Impostergables por el Cáncer de Mama. Hoy conversaremos sobre cáncer de mama y perspectiva de género, y para ello nos acompaña Báltica Cabieses, directora del Centro de Salud Global Intercultural del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Gracias, querida Marisol, es un honor y un placer estar con ustedes hoy y felicitaciones a Base Pública por esta iniciativa. Bienvenida, Báltica, gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy con un tema tan relevante, ¿no? Y que recién, ahora, este último tiempo, ha estado sobre la mesa, que es el cáncer de mama y la perspectiva de género. Entonces, comencemos, ¿te parece?, contextualizando lo que significa perspectiva de género. Entonces, te propongo que primero analicemos rápidamente, lo vamos a contar para quienes nos están escuchando y viendo, qué entiende, por ejemplo, la ONU por la perspectiva de género, ¿ya? Y ahí hacemos el cruce con el cáncer de mama. La ONU dice que la perspectiva de género es una metodología que incorpora un conjunto de enfoques específicos y estratégicos que se adoptan para alcanzar un objetivo en el mundo público, privado y en la sociedad civil. Incorpora una reflexión relacional contextual del género en la actual sociedad y su vista está en el futuro y supone por lo mismo una transformación profunda. Entonces, Báltica, ¿por qué crees tú que es necesaria esa perspectiva de género? La perspectiva de género viene desarrollándose hace más de un siglo a nivel mundial. Es una perspectiva que nos invita a reconocer diferencias que son injustas, modificables y prevenibles entre grupos sociales, desde la perspectiva de género en particular, entre hombres y mujeres, y entre estos dos y algunas disidencias sexogenéricas que puedan existir. La perspectiva de género nos habla de un reconocimiento del aspecto sociocultural de la experiencia de esta distinción biológica de ser hombre, mujer o intersex. Lo que biológicamente se define como sexo, femenino, hombre-mujer, femenino-masculino e intersex, se construye también no solo desde la biología de las personas, sino que desde las relaciones humanas y de poder. Desde este relacionamiento entre unos y otros, el género emerge como concepto complementario al de sexo, informándonos de que no solamente es cómo somos biológicamente, sino que también es cómo nos relacionamos, en este caso, por ejemplo, entre hombres y mujeres, y las relaciones de poder que se establecen y que van definiendo históricamente y de manera estructural en todo el planeta diferencias entre unos y otros, en este caso dejando atrás a mujeres comparado con hombres en todo el mundo y a disidencias sexogenéricas respecto de mujeres y de hombres. Ahora, desde ahí, ¿por qué entonces esta perspectiva de género hoy día se habla de que recién, incipientemente se está hablando que es fundamental para abordar el cáncer de mama? Es fundamental porque incorporar el abordaje o la perspectiva de género da cuenta de un elemento contextual estructural. No estamos diciendo que tiene que ver con factores de riesgo individuales como cómo usted come, si fuma o no fuma, si consume alcohol, si hace deporte o no, que son cosas que las personas podemos hasta cierto grado decidir en nuestra propia vida. El enfoque de género lo que nos dice es que hay cosas que van más allá de lo que hacemos individualmente, que es contextual, colectivo, cultural, político, incluso jurídico en algunos lugares, y que va definiendo que las mujeres nos vayamos quedando atrás en aspectos laborales, del sistema de salud, de acceso y tratamiento, judiciales o legales, educacionales, entre otros. Entonces el enfoque de género es estructural, es colectivo, es sociocultural y sale de las lógicas de esto es responsabilidad tuya, individual, y nos invita a una reflexión estructural de fondo de las sociedades. Báltica,
en ese contexto que nos estás explicando, hace poquitos días sostuvimos el primer encuentro aquí en Base Pública de conversaciones impostergables por el cáncer de mama. Y uno de los temas más recurrentes tenía que ver precisamente que tras un diagnóstico de cáncer de mama y luego el tránsito que significa esta enfermedad, el tratamiento y el seguimiento, se ven reflejadas las vulnerabilidades más brutales, ¿no es cierto?, que existen como género, pero además se suman las brechas, ¿no es cierto?, que hay entre el sistema público y privado, en este caso puntual del cáncer de mama. Entonces, ¿cómo finalmente tú crees que podría ser una mirada estratégica, pero también cómo lo ves tú con tu experiencia, lo viven las pacientes también y el sistema de salud? Cuéntame un poquito. Hay importantes inequidades, es decir, estas diferencias que son modificables y prevenibles en nuestro país, similares a otros países del mundo en materia de acceso oportuno a diagnóstico y a tratamiento en cáncer de mama. A través de distintos estudios que hemos desarrollado hemos encontrado algunas características que son propias de nuestro país y que están generando inequidades en acceso a tratamiento y diagnóstico. Personas que viven en regiones que no son la metropolitana, tienen tiempos de espera, demoras especialistas, oportunidades de exámenes y de tratamiento que son muchísimo más largas que quienes viven en región metropolitana. Y esa es una diferencia, una inequidad que es injusta, porque uno simplemente viva en un territorio particular no debería tener diferencias de acceso a tratamiento. Otra tiene que ver con sistema público versus privado. Personas del sistema público hoy en Chile documentan tener tiempos de espera hasta de años más largos para un diagnóstico y tratamiento comparado con el sistema privado. Y al mismo tiempo quienes están en el sistema público tratan de acortar estas esperas pagando de bolsillo en el privado para acelerar estos tiempos de espera, que también agrega un elemento financiero de inequidad profundo, sobre todo en personas que están en el público que no tienen capacidad de pago necesariamente del sistema privado. Ahora, si a eso agregamos la perspectiva de género, por ejemplo, mujeres que se mueven en mercados laborales más bien informales, sin previsión, que a la vez la mayoría son cuidadoras, ya sea o de los hijos o ya de la tercera edad, ¿no es cierto? Además, ¿no es cierto?, tenemos estas brechas salariales. Entonces, como que estas brechas de salud vienen a potenciar estas brechas de género, ¿no? Efectivamente, así es completamente. Entonces son situaciones donde en el enfoque de género se habla de un concepto que explica muy bien eso, que es la interseccionalidad. A ver. La interseccionalidad lo que dice, y esto viene de feministas afrodescendientes de Estados Unidos en los 80, dice que no es que hay que tomar cada uno de estas dimensiones o elementos por separado, sino que es el cuerpo de la mujer que encarna la irregularidad e informalidad laboral, el menor nivel educacional, el no contar con un acceso formal al sistema de salud, el tener que estar cuidando a sus hijos y a sus padres de manera informal en la casa sin pago asociado, el postergar su desarrollo personal, profesional cuando corresponda. Es decir, todas estas dimensiones que tú nombras no están separadas de la experiencia de ser mujer, están todas encarnadas en nuestro cuerpo, son de alguna manera nuestras cicatrices de vida, de estar vivas, y por el hecho de ser mujer vamos experimentando, digamos, estos muros, estas barreras que se van entretejiendo y conectando exponencialmente, no se suman, se multiplican en la experiencia personal. Sobre todo que además tenemos, en este caso puntual que estamos conversando de cáncer de mama, también es una enfermedad que te toca por el solo hecho de ser mujer también, ¿no? También hay casos de cáncer de mama en hombres. También. Porque también tienen glándula mamaria, pero por cierto que por los efectos principalmente hormonales de la mujer es muchísimo más prevalente e incidente en las mujeres. Y eso agrega desde el enfoque de género un ángulo súper interesante, que es ser hombre con cáncer de mama. Te pasan camisón de mujer, vas a un baño para hacerte exámenes que son femeninos, te tratan y te entregan indicaciones que son propias del ser mujer con cáncer de mama. ¿Y para qué hablar de los estereotipos entonces? Imagínate si eres trans, claro, por ejemplo, claro. Mujer que transitó al aspecto de género masculino, que entonces se le habla desde no su nombre social masculino, sino que con su nombre de origen biológico femenino, cuando esa persona ya no se identifica con ello, y le dan recomendaciones que están desde el estereotipo de lo femenino también. Qué interesante esto de los géneros finalmente, que no tiene solamente que ver también por el solo hecho de ser mujer. Exacto. Entonces me gusta tu énfasis. Ahora, sobre este último punto que estabas comentando
hablando, por ejemplo, de una persona trans o que está en ese tránsito, ¿no es cierto?, que le tocara vivir algo así. Hay estudios, hay política pública, me imagino que no está desarrollada al respecto, o sí. Hay Cuenta. pocos estudios y dan cuenta de las dificultades de la experiencia respecto del no reconocimiento de su identidad en ese momento, que muchas veces se le llama nombre social, pero no es el nombre social, es el nombre de identidad, es su nombre. Exacto, entonces hay elementos de reconocimiento identitario relacionado al género y experiencias particulares de no visibilización de esto a lo largo de toda la trayectoria terapéutica. Lo mismo le pasa a los hombres reconocidos, identificados con el sexo y el género masculino, cuando también la mayoría de los equipos de salud, de las políticas sanitarias, piensan en cáncer de mama en la mujer. La mujer, por supuesto. Ahora, ¿qué porcentaje, para que podamos ir definiendo, de los total de diagnósticos son de mujeres, por ejemplo, en Chile? La mayoría, 95% femenino. Perfecto. Y el resto, digamos, hombres y de las diversidades. Entonces son pero ese 5%, minorías. claro, amerita atención también, ¿no? Exacto, porque claro. Si uno quiere recuperar esta visión de la atención de salud centrada en la persona, en la persona, con todas sus características y con toda su interseccionalidad. Digamos, un ejemplo, mujer, aymara, en Arica, con nivel educacional básico, que trabaja de tejedora, que cuida a 4 hijos y que tiene una relación distante con el sistema de salud. Esa es una característica interseccional, que esa mujer encarna todo eso. Y el sistema de salud tiene que mirar a esa persona. Otro ejemplo, un hombre constructor civil en Santiago, que por razones genéticas desarrolla el cáncer de mama, ¿no? Y entonces a esa persona hay que brindarle esa atención centrada en su propia experiencia, no de salud, vital e identitaria. Ustedes han desarrollado en el instituto que tú estás liderando, en la Universidad del Desarrollo, muchos estudios al respecto. Entonces, de todos estos estudios, ¿cuál crees tú las conclusiones que te sorprendieron? Porque me imagino que hay cosas que uno anticipa, pero de todos estos estudios que tienen que ver con el cáncer de mama, con la perspectiva de género, cáncer de mama a mujeres jóvenes, todos los que han venido evidenciando, porque además hago la aclaración donde participan además pacientes, ¿no? Entonces hay una fase cualitativa que es bastante innovadora en lo que significan los estudios de salud. Entonces, desde ahí, ¿cuáles son, si yo te dijera, 3 conclusiones que te sorprendieron, fase cualitativa o cuantitativa, respecto al cáncer de mama? Súper. Yo creo que la primera es que tenemos en Chile inequidades sociales en oportunidades de acceso y tratamiento en cáncer de mama que son conocidas históricamente, pero que no hemos podido resolver. Y eso me parece preocupante. Es un nudo porque tiene que ver con dimensiones estructurales como el género, que no es solo hacer pequeñas mejoras a políticas o a programas, es un cambio de mirada integral en 360 que toma tiempo, porque no es cambiar una estrategia o una acción, es cambiar un paradigma y eso toma tiempo. Inequidades, como yo decía, regionales, por tipo de sistema de salud, por nivel educacional de la mujer, porque la información, cómo se comunica, el grado de comprensión y de empatía en el encuentro terapéutico, afecta y genera distancias entre los equipos de salud, los médicos, enfermeras, tratantes y la persona que tenemos enfrente. Ese es uno. Mi primera sorpresa es: todavía estamos con estos problemas que sabemos que tenemos en muchas problemáticas de salud, no solo en cáncer. La segunda es el dolor de escuchar relatos de mujeres que no se sienten reconocidas ni vistas por sus equipos de salud. Y no quiero decir que esto sea en todas partes, porque hay equipos de salud maravillosos en región metropolitana y en región que están haciendo cosas fantásticas. Pero con los recursos que tienen. Con los recursos que tienen. Pero de igual manera todavía hay relatos de mujeres que nos dicen: durísimo. Me dijeron que yo no conocía mi cuerpo. Y uno habita su cuerpo desde que nació. Y esa persona te conoce hace 15 o 20 minutos recién, ¿no? Entonces hay una suerte de ninguneo, de no reconocimiento de ti y de la comprensión que tú tienes de ti mismo, que niega tu experiencia. Esa negación de la experiencia en el cáncer de mama en mujeres que además viven con todas estas otras dimensiones de inequidades es brutal y requiere una reparación inmediata. Y lo tercero es la dificultad de cómo reconstruir y resignificar tu vida en todas sus dimensiones cuando has atravesado una experiencia de cáncer de mama. Me refiero a
no solo el aspecto de reconstrucción mamaria, que es parte del GES y tiene consideración, sino que reconstrucción de tu identidad, de tu autoimagen, de tu autoestima, reconstrucción de tu inserción laboral, reconstrucción de quién tú creías que eras antes del cáncer y quién hoy eres. Estos pedacitos de retazos que recoges de ti. Algunos se mantuvieron estables en el proceso, otros cambiaron, otros se soltaron. ¿Y quién eres ahora después de esto? Además, viviendo todo lo demás, además del cáncer, viviendo ¿no? todo lo demás y muchas veces... global. Claro, ¿cómo es mi sexualidad después de esto? ¿Cómo es mi trabajo después de esto? ¿De qué sigo siendo capaz y de qué no? Ahora, tomándome un poco de eso, uno de los estudios que estuve leyendo, donde participaste, que tiene que ver con lo que estábamos conversando, hay una fuerte carga de estereotipos, ¿no? Que tiene que ver con la paciente con cáncer, que tiene que ver con la imagen de lo que se supone es un paciente con cáncer, y también una vez recuperado ya vuelves, comillas, tienes que volver, hay una obligación de volver a la normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa integralidad y la perspectiva de género, ¿no es cierto? Con estos estereotipos que hay en la familia, en los entornos, en los equipos de salud. ¿Cómo lo ves tú? Súper bueno el ángulo que estás tomando y la pregunta que me haces, porque en los relatos de las mujeres hemos entrevistado a cientos de mujeres en Chile, de distintas regiones, de distintos tipos de previsión de salud, de distinto nivel educacional, distintas ocupaciones, profesionales, súper autorrealizadas, mujeres mucho más vulnerables. Y de manera consistente hay una historia, una narración de ellas de que una vez que el diagnóstico se les presenta, es como que entran a una dimensión paralela de la realidad. Y todo se empieza a escuchar como un eco. Y ese eco no se silencia hasta mucho después de que el equipo de salud te dijo que ya estás bien. Es un espacio de dimensión paralelo que requiere de reconocimiento y de terapia. Es decir, cuando el equipo te dice ya estás bien, vuelve a tu vida normal, olvídate de esto, pásalo bien, sal de viaje, la persona todavía está con esa dimensión paralela abierta, que es una suerte como de shock, de estrés crónico, incluso postraumático. Han hablado recién estaba apareciendo el tema del estrés postraumático en pacientes con cáncer de mama. Cuéntanos un poco de eso, de esa mirada. Hay una mirada de distintos profesionales de la salud. Algunos están enunciando la idea de estrés postraumático desde la misma voz de las personas que lo han vivido. Desde su propia narración, yo estoy con estrés postraumático por cómo me dieron el diagnóstico, quedé choqueada con cómo me lo dijeron. Con la radioterapia y la quimioterapia y los efectos secundarios, estoy todavía en shock por eso, aun cuando me digan que estoy sana. Y con efectos a largo plazo, además que duran años. Y además, desde la psicología de la salud, por ejemplo, se habla del duelo de la enfermedad. Y ese duelo cierra mucho después de que ya te digan que estás recuperada. Incluso el duelo persiste en personas que no están recuperadas, mujeres metastásicas, en cuidados paliativos, en procesos de fin de vida, que también necesitan un espacio de contención, cuidado y reconocimiento. Ahora, me imagino que esto se ve aún más profundizado con pacientes como que han sido diagnosticadas de cáncer de mama triple negativo, por ejemplo, ¿no? Porque sí, además tienen todo lo que estamos hablando, pero además una falta de acceso a sus tratamientos. Entonces, me imagino que se ve aún más profundizado ese dolor, el terror a la muerte, porque tampoco se habla de muerte, ¿no? Sí, el triple negativo tiene ciertas características específicas que lo hacen muy propio y único. Ocurre con más prevalencia en mujeres jóvenes. Entonces hace que tu experiencia vital de tener cáncer de mama a los 20 es súper distinto que a las 50 o 60. Tú estás empezando tu proyecto vital, tienes la idea de que tienes mucho tiempo por delante, estás quizás decidiendo si quieres tener una pareja, estás en otra etapa de la vida, estás estudiando, es otra cosa. Es más agresivo, por lo que se detecta muchas veces cuando ya está en etapas avanzadas, que eso es súper severo. Y tiene dificultades de tratamiento que no siempre están incorporadas en los sistemas de salud para una curación más efectiva. Ahora, ya vamos a ir finalizando, cerrando, pero no quiero dejar de conversar este último tema contigo. Y tiene que ver con las campañas de concientización. Bueno, por razones que me imagino de recursos o de estrategia, o esta nueva falta de esta mirada más integradora y multisectorial, ¿no es cierto?, que estamos conversando, se centran estas campañas habitualmente en la detección precoz, que está bien, por supuesto, en mujeres ahora mayores de 40 años, antes de 50, por el tema obviamente de salud pública,
Entonces, desde ahí, la perspectiva de género, ¿cómo haría para obliga a amplificar la mirada, a esta educación más temprana? ¿Cómo lo ves tú? Y yo creo que tiene que ver con, y te lo planteo, a ver qué piensas tú, ¿qué pasa con esas niñas de 14, 15 años? La otra vez conversaba un estudio que tiene Naría Ugarte, donde casi el 70% de las niñas a los 15 años ya no se levantan en la playa de su toalla por vergüenza a qué dirán de su propio cuerpo. Y a esa niña le estamos pidiendo que en unos pocos años más conozca su cuerpo, se autopalpe, se reconozca. Entonces, ¿qué pasa con eso, con esa autoestima y el reconocimiento del propio cuerpo en una edad más temprana? ¿Podrían ser más efectivas las campañas? Por cierto, de todas maneras que sí. Yo creo que lo que tú traes a la conversación es una reflexión muy profunda sobre la necesidad de un enfoque intersectorial de política pública amplia en materia de cáncer de mama, género y educación a las mujeres, a los hombres y a las disidencias, ¿no? En el caso de mujeres, por ejemplo, la incorporación de un fortalecimiento educativo de conocimiento del propio cuerpo, de trabajo de la autoestima y autoimagen desde las escuelas y colegios. Por ejemplo, en la etapa de la adolescencia hay un proceso de cristalización de la personalidad y de la identidad. Y ese proceso de cristalización ocurre en un periodo de tiempo y requiere de acompañamiento. Y muchas veces los papás tampoco sabemos cómo acompañarlo, cuáles son los hitos, las etapas del proceso y el rol esencial que tenemos para la construcción de una sana autoestima en ese proceso de construcción de personalidad y de identidad. Y eso tú lo ves también en política pública, sin duda, ¿no? Absolutamente, lo ves con educación, lo ves con trabajo, con mujer y con salud. Tienes que sentar a la mesa de manera intersectorial a distintos actores para ya no solo pensar de que el cáncer de mama le toca a salud. El cáncer de mama le toca a cada persona que habita este territorio. A los hombres que son hijos de mujeres que lo pueden tener, hermanos de mujeres que lo pueden tener, ellos mismos en un porcentaje bajo lo pueden tener. Le toca a las mujeres en reconocimiento de su propio valor social, económico, político y humano en su dignidad de persona, que también es algo que tenemos que trabajar a gran escala. Le toca a nuestros hijos, porque hay mujeres que están dejando a hijos, que están partiendo de este mundo por esto. Le toca a los padres y madres, nos toca a todos, a los esposos, a las parejas. Este es un tema social que ya tiene una incidencia y una letalidad suficiente en Chile para que nos sentemos los domingos en la mesa familiar a conversarlo. Bueno, Báltica, se nos pasó volando el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Conversaciones Impostergables por el Cáncer de Mama, donde además tratamos un tema tan interesante y relevante como el cáncer de mama y la perspectiva de género. Muchas gracias a ti, Marisol, ha sido un placer y les agradezco y felicito por esta preciosa iniciativa. Gracias, Báltica. Bueno, y a ustedes también los dejamos invitados a revisar y a ver este capítulo de Cáncer de Mama y Perspectiva de Géneros con Báltica Cabieses en todas las plataformas de Base Pública. Atentos también a nuestras redes sociales para los próximos capítulos, así que los esperamos.